No, no los saludé a los que ya habían entrado. Entonces, buenas tardes a Siri, que saludó por acá. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Luis Alejandro. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Estaba haciendo No, prácticas ya. Ahora sí, buenas no hay, tardes. Buenas tardes. no hay problema. Entonces, como les digo, espero que le saquen mucho provecho a esta clase y que me hagan muchas preguntas. Y si les surgen preguntas, esto es como, se podría decir que es como un mini curso de la teoría semiclásica de transporte. Nosotros ya sabemos qué significa semiclásico porque el jueves hablamos de eso, e incorporamos mecánica cuántica mediante el momentum o mediante la función de Fermi a la ecuación de Boltzmann. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a examinar la ecuación de Boltzmann en la aproximación del tiempo de relajación. Entonces, sabemos que esa es una aproximación sobre la integral de colisión. Después vamos a introducir algunas cantidades del transporte, qué es lo que nosotros evaluamos en el transporte y cuál es el formalismo. Después vamos a hablar de calor y energía, cómo se transporta calor y energía. Después vamos a hablar de la teoría de la termoelectricidad y la formulación de Onsager. Yo creo que esto ya va a ser para la segunda parte de la clase. Esta es como la primera parte. Ahora de 5 p.m. a 6:30 p.m. esta parte. Y esta otra parte de 6:30 p.m. a 8:15 p.m. Listo, entonces acá vamos a hablar de la teoría de la termoelectricidad y la formulación de Onsager. La formulación de Onsager es muy importante porque es una formulación que es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica y se debe de cumplir diametralmente en toda la macroescala. Listo. Después vamos a mirar qué es termopotencia y el coeficiente de Seebeck y de Peltier. Después vamos a ver qué es la ley de Fourier del flujo de calor y la conductividad térmica. Y esta parte de acá queda para una actividad, como había propuesto, por ejemplo, Luis Alejandro. Vamos a hacer una actividad sobre qué sucede cuando yo no puedo utilizar ya el formalismo de la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y cuáles son las técnicas y los métodos que puedo utilizar y cómo a partir de esas técnicas yo puedo, digamos, obtener una representación similar a Boltzmann. Recuerden que una teoría física superior siempre reproduce la inferior. Inferior en términos de contenida en, ¿cierto? Entonces, la mecánica cuántica en el límite de h barra igual a cero debe ser igual a la mecánica clásica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa sería como una actividad que podemos hacer sobre qué pasa cuando necesitamos utilizar métodos más avanzados que la ecuación de Boltzmann. Bueno, ¿qué conocemos nosotros de la ecuación de Boltzmann? Nosotros, esta diapositiva es simplemente un recorderis de la semana pasada. Básicamente que tenemos acá la ecuación de Boltzmann, que surge de una serie de aproximaciones que explicamos nosotros en clase, además de que es la marginalización, la jerarquía BBGKY para una sola partícula, y la aproximamos con una sola integral de colisión, que es esa C de F1, F1 que nosotros tenemos ahí, que nosotros llegamos a esa integral de colisión de esta forma la semana pasada mediante una serie de aproximaciones. Si les pregunto en el quiz cómo llegamos a esas aproximaciones, recuerden dos cosas. Primero, a esas aproximaciones llegamos haciendo un análisis de las escalas características temporales contenidas en la jerarquía BBGKY para la marginalización de una función densidad de dos partículas. Eso es lo primero. Entonces, análisis de escalas de tiempo. Y lo segundo que nosotros hicimos fue un análisis energético de colisiones, ¿cierto? Teníamos que ir a una colisión elástica, ¿cierto? Teníamos que el principio de conservación de energía, el principio de conservación de momentum, y eso lo utilizamos para simplificar la integral de colisión para que quedara de esta forma.
En esta integral de colisión que aparecen los momentum P1 y P2, que no son ni el momentum P que aparece en la ecuación de Boltzmann, ni el momentum P' con respecto al cual estamos integrando en la integral de colisión, estos momentum recuerden que son funciones de P y P' y que determinan los momentum que tienen la partícula de interés y la partícula con la que colisiona después de la colisión, ¿cierto? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, y asociada con esta ecuación de Boltzmann, nosotros vimos el teorema H, que implica que hay una cantidad H dada por esta integral, que es menor, cuya derivada es menor o igual a cero en todo tiempo, y de acá obtenemos una función de densidad en equilibrio, cuando la derivada de H es igual a cero, que viene dada por la exponencial de una función que depende de la posición, ¿cierto? Esto aquí es B de Q, menos B de Q sobre 2M que multiplica al momentum canónico menos el momentum eh, conjugado al cuadrado, ¿cierto? Entonces así fue como nosotros hallamos la función de densidad para equilibrio. Aquí está resumida básicamente que la clase del miércoles y del martes, ¿cierto? Bueno, entonces ahora, cuando nosotros trabajamos con la ecuación de Boltzmann, ¿qué es realmente, dónde está el trabajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno hace con la ecuación de Boltzmann cuando está haciendo física? Básicamente lo que uno hace es trabajar con la integral de colisión. Hay varias formas de trabajar con la integral de colisión, ¿cierto? Entonces, muchas formas que hay para trabajar con la integral de colisión son cosas que uno no ve en un pregrado, ¿cierto? Entonces, nosotros no vamos a hacer eso en este curso. En el curso de maestría, para los que quieran atender a mi curso de maestría en mecánica estadística, este semestre sí voy a hacer tratamiento de la integral de colisión con otros métodos, pero por el contenido de este curso, entonces lo vamos a dejar al nivel de la relajación, de la aproximación del tiempo de relajación. ¿Eso qué significa? Vamos a reemplazar la integral de colisión por este término de acá. Y yo más o menos el viernes les había explicado qué significaba ese término. ¿Qué significa ese término? Este término básicamente da cuenta, obviamente acá vamos a trabajar la ecuación de Boltzmann en el régimen estacionario, o sea que su derivada parcial con respecto al tiempo es cero. Y por lo tanto, estos términos de acá tienen unidades de 1 sobre tiempo. Básicamente que lo que yo tengo acá es tau sub p es el tiempo que después de intercambiar momentum se tarda el sistema para relajarse a su equilibrio que tenemos acá. Es decir, después de una colisión, el sistema adquiere esta densidad, que debido a que, a que el sistema es infinitamente grande en términos de partículas, y a que las fuerzas actuando sobre las partículas no son gigantescas, él se desvía levemente con respecto al equilibrio y adquiere una densidad F de Q, que es la que tenemos ahí, ¿cierto? Después de la colisión, cuando sucede esto, él se tarda un tiempo, obviamente dependiendo del momento inicial de la partícula P, él se tarda un tiempo tau P en relajarse otra vez al equilibrio. Este tipo de sistemas admiten esta aproximación por dos razones. Una, no estamos considerando la interacción electrón-electrón, ni la interacción, por ejemplo, electrón-vibración, ni electrón-spin, ¿cierto? Ni electrón-impureza. Esa es la primera. La segunda razón por la que podemos utilizar esta aproximación es porque si nosotros estamos aplicando fuerzas externas como gradientes de temperatura o voltajes en este sistema son relativamente pequeños comparado con el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura. Uno siempre compara las energías, en este caso con la constante de Boltzmann por la temperatura. Si la energía asociada a la fuerza externa es pequeña, buenas tardes Ángel, con respecto a K sub B por T, entonces lo que nosotros podemos decir es que estamos en un régimen lineal de transporte. Esa diferencia de temperatura va a desplazar calor y va a desplazar cargas eléctricas, y el voltaje va a desplazar calor y va a desplazar cargas eléctricas, ¿cierto? Pero siempre y cuando
el voltaje, por ejemplo, dividido la carga, ¿sí o no? Perdón, el voltaje por la carga eléctrica, el potencial químico dividido la carga, el voltaje por la carga eléctrica, siempre y cuando sea de este orden, nosotros podemos utilizar esta aproximación acá. Lo mismo el gradiente de la temperatura, ¿cierto? Entonces, que naturalmente es comparable con esto porque pues estamos comparando las mismas variables. Ahora, a la postre, nosotros vamos a estar interesados en lo que causa transporte. ¿Qué es lo que causa transporte? Bueno, primero de todo, ¿qué es transporte? Transporte es el cambio de propiedades en una, digamos, en un sistema físico a lo largo del tiempo y del espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, supongamos que esta es una lámina metálica sobre la cual hay una fuerza aplicada, pues una fuerza electromagnética, eléctrica, térmica, ¿cierto? Y digamos que es magnética. En esta parte de acá, los espines están todos alineados de los dominios atómicos de forma tal que hay una magnetización neta. Más sin embargo, nosotros medimos la magnetización y colocamos acá un electrón que tiene spin up. Cuando nosotros colocamos esta lámina, este electrón obviamente va a tender a desplazarse de esta forma debido al campo magnético que está sintiendo acá por la lámina. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros colocamos o si en esta parte del material el campo magnético fuera en esta dirección? O la magnetización del material más bien. Básicamente lo que sucedería con la trayectoria del electrón es que por acá se comienza a deflectar así, ¿cierto? Debido a la presencia del otro campo magnético. Bueno, entonces, obviamente, en la medida que el campo magnético vaya variando, la cinemática de este electrón va a ir variando a lo largo de este material. Así es una forma en la que uno puede medir magnetización, ¿cierto? Entonces, típicamente uno puede medir magnetización de varias formas, pero una forma interesante para uno medir magnetización es con microscopía electrónica o con microscopía de neutrones. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en esta lámina? Lo que está sucediendo en esta lámina es que acá la magnetización en esta región de acá tiene una determinada orientación. Puedo decir que esto es M de RI y acá tiene otra orientación, M de RF. ¿Qué está pasando entre este punto I y este punto F? Básicamente que lo que está pasando es que hay un cambio de magnetización y eso se puede traducir a un transporte de spin. Las propiedades de spin de esta parte de la lámina están cambiando con respecto a esta otra parte de la lámina, ¿cierto? Yo creo que un ejemplo más emblemático y más claro sería, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esa lámina y conectáramos un voltaje. Buenas tardes, chicos. Y conectáramos un voltaje entre los terminales de la lámina. Obviamente, en este caso, va a haber un desplazamiento. Nosotros estamos siempre, por convención, se considera que la carga que se mueve es la carga positiva, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros lo que estamos haciendo al aplicar este voltaje es que estamos produciendo o induciendo un trabajo electroquímico que desplaza las partículas con carga positiva de un lado del terminal al otro lado del terminal, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vemos cuando nosotros tenemos este problema, cómo se ve desde la óptica de transporte? Desde la óptica de transporte, este problema se ve de la siguiente forma. Aquí antes había un número de partículas n en este punto inicial, digamos RI. Un número de partículas n que tenían una carga más e. Una vez usted aplica el voltaje, básicamente lo que usted tiene es que usted cambia el número de partículas en este punto y las partículas se comienzan a desplazar, ¿cierto?
Entonces, esta es la propiedad que usted puede medir inicialmente en este punto de acá. Carga por número de partículas. A medida que avanza el tiempo, debido al voltaje, entonces ya la derivada con respecto al tiempo de ese número de partículas cambia. ¿Cuál es la razón para que esto cambie? La razón para que esto cambie es que las partículas se están desplazando, se están movilizando y una propiedad del material en este punto está cambiando, que es el número de partículas. Esa es la definición más emblemática de transporte. Transporte, el estudio del transporte es el estudio del cambio de una propiedad en el estado sólido. Aunque hay transporte en el estado gaseoso y en el estado líquido también, ¿cierto? Entonces, en un estado de la materia, el transporte es cómo cambia una propiedad, ¿sí o no? Si usted aquí tenía 5 partículas y ahora tiene 3, eso significa que 2 de las 5 que tenía se fueron para algún lado, se están transportando. Ahora, si usted tenía, por ejemplo, acá una temperatura de 300 grados Kelvin y ahora tiene una temperatura en ese punto, por ejemplo, de 270 grados Kelvin, eso significa que hay un flujo de calor hacia un punto más frío, ¿cierto? Aquí, ¿qué propiedad está cambiando? Está cambiando la temperatura. Y la temperatura tiene que ver con básicamente 2 cosas, ¿sí o no? Tiene que ver con flujo de partículas o tiene que ver con modos de vibración, ¿cierto? Entonces, básicamente, o acá hay ya menos modos de vibración o hay menos partículas, una de las dos. O sea, algo está cambiando para que haya un flujo de calor. O sea, que hay un transporte de calor porque hay una propiedad que está cambiando. Entonces, así es como nosotros debemos de percibir el transporte, como el cambio de propiedades. Ahora, en este momento, porque es importante, porque a nosotros nos va a convenir más estudiar la diferencia entre la densidad de equilibrio y entre la densidad de cuasi equilibrio, entre la densidad por fuera del equilibrio, por fuera levemente del equilibrio y la densidad de equilibrio que estudiar cada una por separado. Entonces, esta está levemente, aquí es cuando el sistema está levemente desplazado del equilibrio, levemente. Y aquí está cuando está en equilibrio. Lo que nos interesa para saber cómo las propiedades cambiaron en ese instante de tiempo, tau sub P, donde el sistema se desplazó levemente del equilibrio, lo que nos interesa realmente es saber la diferencia o estudiar la diferencia de las densidades. No nos interesa estudiar las densidades por separado, sino la diferencia de densidades. Listo. Entonces, eso es lo importante. Ahora, después, en la presentación, vamos a ver que a esa diferencia de densidades le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar la función de densidad de cuasi equilibrio. No de equilibrio, sino de cuasi equilibrio. Ahora, ¿cómo comenzamos nosotros a manipular la ecuación de Boltzmann? Como vimos la clase pasada, primero, como estamos hablando de transporte eléctrico y térmico, entonces introducimos en la fuerza, obviamente también pueden haber fuerzas térmicas, pero eso no lo vamos a considerar en este momento, no a través de esta fuerza por lo menos. Vamos a considerar que la fuerza es simplemente la fuerza que experimenta un electrón en presencia de un campo eléctrico. Listo. Entonces, esta expresión la vamos a reemplazar acá. Vamos a considerar que P sobre M simplemente es una velocidad y que depende de un vector de onda. ¿Por qué? Porque acá estamos considerando que las partículas tienen una naturaleza ondulatoria, que viene dada por esta hipótesis o por esta consecuencia de la hipótesis de de Broglie, donde el momentum de cada partícula es igual a una constante h barra por un vector de onda. Si ese es el caso, como nosotros vimos la clase pasada, podemos especificar este gradiente de acá con respecto a P en términos de un gradiente con respecto al vector de onda. Aquí tienen el cálculo muy específico, donde el gradiente con respecto al vector de onda viene dado por esta expresión. Así, la ecuación de Boltzmann entonces se transforma en esto. Ahora tenemos unos gradientes con respecto a la posición y al vector de onda de la función densidad de equilibrio, y esto lo tenemos en términos de el tiempo de relajación, que como antes estaba en términos del momentum, ahora está en términos del vector de onda.
Y el tiempo de relajación es una propiedad distintiva de cada material. O sea, aquí ya estamos introduciendo propiedades que son particulares de cada material. Esta es una propiedad endógena al material. Listo. Bueno, entonces ya vamos a ver otras propiedades endógenas al material. Y vamos a trabajar es con la diferencia entre la función de desequilibrio y la función de equilibrio, no con cada una persona, sino con la diferencia. Eso es lo que nos interesa, porque la diferencia es la que produce transporte. No, ni F sub 0, sino la diferencia. Bueno. Ahora vamos a introducir mecánica cuántica en la ecuación de Boltzmann, no solamente haciendo P igual a H barra por K, sino que también vamos a definir la función de equilibrio en términos cuánticos. Entonces, por eso es que este enfoque, no, sí, materiales no, Ángel, puede que los tengan muy parecidos, pero siempre y cuando tengan siempre y cuando tengan una estructura de banda diferente, tienen diferente tiempo de relajación. Y la estructura de bandas también es una característica propia de un material. Bueno, entonces, básicamente que el enfoque semiclásico consiste en introducir mecánica cuántica en la ecuación de Boltzmann, que es una ecuación clásica. ¿Qué podemos ver acá? A través de esta relación pudimos intercambiar el gradiente con respecto a P que aparece acá por el gradiente con respecto a un vector de onda debido a la naturaleza ondulatoria de las partículas A. B. Esta función de densidad de equilibrio es una función que nosotros deberíamos de poder determinar solucionando la ecuación de Boltzmann. Pero como no queremos solucionar la ecuación de Boltzmann, eso no es lo que queremos. Entonces tenemos que asignarle a esta f sub 0, le vamos a asignar, digamos, un comportamiento de equilibrio. Y para ello, entonces, como estamos hablando de electrones que tienen una naturaleza ondulatoria, entonces le vamos a asignar la función de Fermi, que es la función que caracteriza los electrones en equilibrio, porque los electrones son fermiones, ¿cierto? Entonces, primero que todo, nosotros ya hemos incluido mecánica cuántica, primero a través de P igual a H barra K. Ahora vamos a incluir mecánica cuántica a través de la distribución F sub 0 de K, haciéndola igual a la función de Fermi-Dirac, función de distribución de Fermi-Dirac, y dividiéndola por H al cubo. Eso significa que F0 es básicamente que la función de Fermi-Dirac divida un factor H al cubo, ¿cierto? Un factor que nos va a garantizar la normalización, ¿cierto? Entonces, la función de Fermi-Dirac, sí, claro que se pueden introducir también bosones y el problema es bosónico, ¿cierto? Pero este problema es fermiónico, pero también se pueden introducir bosones y los bosones se hacen exactamente igual. Usted simplemente hace su función en equilibrio igual a la distribución de Bose-Einstein dividido un factor de normalización. Lo que pasa, Jalil, es que trabajar esta ecuación con bosones, digamos que es la ecuación de Boltzmann para bosones. Obviamente es la misma ecuación, pero nosotros lo que estamos haciendo es que estamos combinando mecánica clásica con mecánica cuántica. Más sin embargo, si usted quiere trabajar bosones por la característica de un bosón, debe de tener cuidado con esta F que utiliza. Esta es la clave. ¿Qué F va a utilizar usted para los bosones? Si, por ejemplo, usted tiene un campo electromagnético o un baño de fonones, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, esta fuerza que usted utiliza simplemente puede ser, por ejemplo, la fuerza de un resorte, ¿cierto? Entonces, simplemente puede utilizar como fuerza igual a K por un vector Q, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí o no? Eso lo podría hacer. Sí, pero tiene que tener mucho cuidado con la fuerza como la introduce. Un baño de Fermi
Es un sistema macroscópico que tiene muchas partículas, sistema macroscópico con muchas partículas, temperatura definida, potencial químico definido y cuya densidad de partículas por estado energético está determinada por esta función de distribución. Eso es un baño de Fermi. Lo importante, Ángel, es diferenciar baño de Fermi y líquido de Fermi, ¿cierto? El líquido de Fermi es un sistema interactuante donde los electrones interactúan. Hay un potencial de interacción que depende de la distancia relativa entre las partículas. En este baño de Fermi no hay ningún potencial de interacción. ¿Sí me explico? Sí, cuando hay, gracias. Profe, Entonces, señor, mira que la anterior clase que diste esa función de Fermi Dirac, pues era la primera vez que yo la veía. Yo recuerdo que en mi curso de mecánica estadística, pues para químicos en termodinámica, nos pusieron a hacer un problema con una función bueno, sí, con una función de partición muy parecida a esa que sería un nivel, que sería un sistema de dos niveles, donde la energía del primer nivel es igual a cero. ¿De pronto tiene alguna conexión? sí, tiene una conexión, porque es que básicamente cuando usted calcula la función de partición para un fermión, usted tiene como algo así. Tiene Z es igual a 1 más E a la beta E, ¿cierto? Sumamos que el potencial químico es cero. ¿Eso por qué es así? Básicamente por lo siguiente, porque Z es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la beta, ¿cierto? Entonces E a la beta n, ¿sí o no? Bueno, entonces, digamos, la situación acá, Alejandro, es que un fermión, o más bien dos fermiones no pueden ocupar el mismo nivel energético, ¿sí me entiende? Entonces usted no puede tener tal cosa como un estado con dos fermiones, ni con tres fermiones, ni con cuatro, solamente lo puede tener con dos. O sea, que aquí n o es igual a 0 o n es igual a 1. Ok, eso es por el principio de exclusión de Pauli. Exactamente, pues que Ok. eso queda así, ¿sí me entiende? Ya, entonces solo se toman en cuenta dos niveles porque no pueden tener el mismo conjunto de La misma números energía. cuánticos, la misma Sí, energía. exactamente. Y como la energía representa un número cuántico en un Sí, sistema sin interacciones, ¿cierto? En un sistema con interacciones ya es diferente. sí, Un es sistema verdad. sin interacciones, sí. Entonces, un sistema sin interacciones, la energía viene representada por un número cuántico, es el número cuántico principal, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese estado representado por ese número cuántico, usted solo puede tener o cero fermiones o un fermión, ¿cierto? Ya, ok. Ahora, Por eso la cua- naturaleza de dos niveles. sí. Ahora, cuando usted tiene un sistema de muchos fermiones, usted lo que tiene que hacer es una productoria y esa sumatoria, ¿cierto? Sobre todo el conjunto posible de ocupaciones que se puede dar en ese sistema, por ejemplo, de n fermiones, ¿cierto? Entonces ya la cosa queda un poquito diferente. Entonces, eso obviamente yo los voy a explicar en la parte cuántica, pero simplemente como para darle pues una abreboca, sino que es que esta etapa del Ok, curso no debería salir acá, pero simplemente es para hacer la actividad, ¿cierto? listo. Listo, profe, gracias. Listo. Ahora, si usted coge un computador y grafica esta función para diferentes temperaturas, entonces para la temperatura más baja, usted va a tener una transición supremamente abrupta aquí, exactamente donde está el potencial químico. Que como yo les había explicado el otro día, por debajo del potencial químico hay una ocupación completa, ¿cierto? Hay completa ocupación. Todos los estados energéticos por debajo del potencial químico están desocupados. Y todos los estados energéticos por encima del potencial químico están desocupados. Si usted lo ve, por ejemplo, en términos de moléculas, que me imagino que con eso es con lo que está más familiarizado Alejandro, usted tiene una molécula
Hay una cosa importante, mucha gente no sabe manejar ni la mecánica estadística, físicos de años, no sabe manejar ni la mecánica estadística ni la termodinámica. Entonces, escúchenme bien lo que les voy a decir, una molécula no tiene potencial químico. ¿Listo? Eso es importante. Sí tiene energía de Fermi, pero no potencial químico. Entonces, eso simplemente es un ejemplo. ¿Listo? Esta molécula tiene la siguiente estructura electrónica. Obviamente tiene muchos niveles. Y por acá. Pero hay dos niveles fundamentalmente importantes, ¿cierto? Que son el nivel que se llama HOMO y LUMO, ¿sí o no? Sí. Entonces, este de acá es el LUMO. Y este de acá es el HOMO. Cuando uno piensa en transporte, lo importante es saber qué pasa con, por ejemplo, un baño de Fermi que esté cercano a esta molécula en esta ventana de energía. Las otras ventanas de energía no importan. Importa es esta ventana de energía, digamos delta E, ¿cierto? Lo que pase por fuera de esa ventana de energía no nos interesa. Para el problema de transporte, es lo que quiere ver propiedades mecánicas, conductividad óptica, otras cosas, de pronto sí, pero para el problema de transporte no. Ahora, en esta ventana que nosotros tenemos acá, básicamente podemos decir lo siguiente, que todo lo que esté por debajo del nivel HOMO, que en inglés se dice highest occupied molecular orbital, ¿cierto? Eso significa todo lo que esté por debajo del HOMO está ocupado. Entonces eso sería análogo como a todo lo que esté por debajo del potencial químico en la función de Fermi está ocupado, ¿cierto? Ahora, por encima del LUMO, de este de acá, LUMO, que significa lowest unoccupied molecular orbital, todo lo que esté todo lo que esté por encima del LUMO está desocupado. Es decir, el LUMO sería, por ejemplo, como lo que esté por encima del potencial químico está desocupado. Todo esto está desocupado. Ahora, ya les voy a explicar una cosa muy importante, muy importante en el uso de las funciones de Fermi. Como les digo, una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan es a manejar bien la termodinámica y la mecánica estadística. Mucha gente no sabe manejar esto bien. Esto es una cosa importante. Ojo, las partículas o los fermiones que estén ocupando algún nivel energético por debajo del potencial químico, su cinemática no está restringida por la forma en la que los niveles de energía que están por encima del potencial químico se ocupen o se desocupen. Eso es una cosa muy fundamental. Cuando uno tiene una forma particular en la que los niveles de energía por encima del potencial químico se están ocupando o desocupando, y eso afecta la cinemática de las partículas que están por debajo del potencial químico, uno no puede expresar esto como funciones de Fermi. Primeramente por el formalismo de donde surge la función de Fermi, que yo les voy a explicar muy bien. Les voy a explicar la simetría de intercambio, ¿cierto? Cómo a partir de la simetría de intercambio, en el límite no interactuante, la forma natural, por no pensar en una densidad, es con funciones de Fermi. ¿Listo? Entonces, esto es completamente no interactuante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay interacciones entre fermiones? Cuando hay interacciones entre fermiones, básicamente uno no podría utilizar la función de Fermi, no la debería de utilizar, ¿cierto? Porque esa densidad o esa densidad de ocupación por estado energético no se puede expresar como una función de Fermi. Más sin embargo, hay formas aproximadas en las que uno puede expresar la función de distribución
interactuante como una serie o como una perturbación de funciones de Fermi, ¿cierto? Entonces eso, digamos, es distinto, función de una cosa por la función de Fermi, más otra cosa por la función de Fermi al cuadrado, etcétera, etcétera, inclusive uno sobre la función de Fermi, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando hay temperatura? Cuando hay temperatura, como ustedes pueden ver, entonces alrededor del potencial químico comienza a haber una deflexión de la distribución de Fermi-Dirac. Por acá, en punto 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces eso es cuando la función de Fermi es punto 5, básicamente que aquí hay un cambio de derivada, ¿sí o no? Entonces de segunda derivada, ustedes pueden ver, esto es cóncavo hacia abajo y acá comienza a ser cóncavo hacia arriba. Eso se llaman puntos de inflexión. ¿Qué es lo que sucede cuando usted aumenta la temperatura? Vamos a considerar, por ejemplo, la curva verde. Si yo considero la curva verde, básicamente lo que está pasando es que todo lo que esté por debajo de esta curva verde está ocupado. Hasta el potencial químico, ¿cierto? Todo esto acá. Todo esto está ocupado. Lo que hizo la temperatura, en este caso, fue que desocupó una determinada porción de los estados que estaban ocupados, que es esta de acá. Se las voy a pintar en morado. Esta porción de acá que les voy a pintar representa una densidad desocupada. Ya no una densidad de ocupación, sino una densidad de desocupación, que nosotros en física trabajamos mucho con eso, ¿cierto? De hecho, las funciones de Green por fuera del equilibrio tienen un símil con la densidad de estados de ocupación y de desocupación. Eso que yo pinté ahí en morado son los estados que han quedado vacantes después de que el aumento en temperatura excitó los fermiones a unos estados que están por encima del nivel de Fermi, ¿cierto? Entonces, esos estados excitados térmicamente a esa temperatura, básicamente son los estados que ahora por encima, ojo, ahora por encima del nivel de Fermi o para energías superiores al nivel de Fermi, están ocupando otros estados. Ya que antes esto estaba desocupado, ahora quedó ocupado por los estados que se excitaron térmicamente, que tenían una energía inferior al potencial químico. Entonces, la función de Fermi acá está describiendo un proceso de excitación térmica de, digamos, de unas energías que están por debajo del potencial químico a unas energías que están por encima del potencial químico. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que está haciendo esa temperatura? Lo que está haciendo esa temperatura es que si esta representa, digamos, un conjunto de energías que llamamos banda, esto representa la banda de valencia, que es la banda que le da la estructura a los materiales, ¿cierto? Esta otra de acá representa la banda de conducción, que es un conjunto de energías en donde los electrones están libres para desplazarse cinemáticamente dentro de un metal. Entonces, básicamente, lo que hace el aumento de temperatura es que excita a los electrones de forma tal que los electrones de mayor energía en la banda de valencia se excitan térmicamente a las regiones de menor energía en la banda de conducción. Eso es lo que hace, digamos, eso es lo que representa la función de Fermi en términos del fenómeno de transporte. Listo. Nosotros vamos a ver después, en una actividad que vamos a hacer, que en mecánica cuántica, una condición importante para que haya transporte es que si usted tiene, por ejemplo, un material, digamos este material acá,
es un material que es una fuente de calor. Este material está a una determinada temperatura. Y digamos que acá hay otro material a otra determinada temperatura. Y usted, entre estos dos materiales, usted coloca un tercer material, puede ser un semiconductor, puede ser cualquier cosa. Para que a través de ese semiconductor haya flujo de corriente eléctrica o a través de ese semiconductor haya flujo de calor, la condición necesaria que impone la mecánica cuántica es que las funciones de Fermi de este material en rojo, llamémoslo, digamos, FR de epsilon, y la función de Fermi de este material en azul, llamémoslo, por ejemplo, FA de epsilon, sean diferentes. Y lo que uno puede demostrar es que las funciones de Fermi son diferentes siempre y cuando sus temperaturas sean diferentes o sus potenciales químicos sean diferentes. Esa es la condición. Debe haber ya sea diferencia de potenciales químicos o debe haber una diferencia de temperaturas. Eso lo pueden hacer ustedes, lo pueden ver ustedes muy sencillo de la siguiente forma. Digamos que yo quiero expandir la función de Fermi, una función de Fermi con una energía epsilon a un potencial químico mu sub L y una temperatura T sub L. Voy a expandir esto en una serie de Taylor alrededor de un punto mu RTR, ¿cierto? Básicamente, si yo expando esto, entonces esto es F de epsilon, mu RTR más la derivada de F con respecto a mu, ¿cierto? Por mu L menos mu R más la derivada de F con respecto a T por TL menos TR, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, de acá, si nosotros pasamos este para el otro lado a restar, tenemos una diferencia de funciones de Fermi. Entonces, F, por ejemplo, L de epsilon menos FR de epsilon. Entonces, es aproximadamente igual, si no considero términos de orden superior, a la derivada de F con respecto a mu por delta mu más la derivada de F con respecto a T por delta T. Es decir, para que esta diferencia sea diferente de cero, tenemos que tener tanto a delta mu diferente de cero y o a delta T diferente de cero. O sea, ambos no pueden ser diferentes de cero al mismo tiempo. Y eso vamos a ver que tiene una consecuencia importante sobre el fenómeno de transporte. Entonces, esto es lo que hace la función de Fermi por nosotros. Ahora, esto comparado obviamente con la distribución de Maxwell-Boltzmann para las velocidades, ¿cierto? Digamos que aquí esto sería básicamente que acá lo que estamos haciendo es en un factor de la forma E a la menos beta epsilon, estamos haciendo que epsilon es igual a la energía cinética, B al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Y cuando nosotros reemplazamos eso, obtenemos, digamos, este comportamiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene para diferentes temperaturas? Obviamente, a medida que usted aumenta la temperatura, entonces excita un mayor número de velocidades que llaman las velocidades térmicas, ¿cierto? Eso comparado con la función de Fermi. Ahora, esta tiene un límite clásico que ustedes van a examinar en una de sus tareas. Límite clásico, o esta no, más bien, el límite clásico de esta es la otra. Límite clásico, ¿cierto? T tiende a infinito. Ese es este. Este es el límite clásico de la función de Fermi-Dirac. ¿Listo? Hay una forma, obviamente, ¿cuál es la metodología para uno obtener la función de Fermi? Bueno, hay varias formas en las que uno puede hacer eso. Una forma es utilizando multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Yo pensaba hacer eso ahorita y por eso digamos que puse ahí ese enunciado, pero no vamos a alcanzar. Listo. Pues como no vamos a alcanzar a hacer eso, simplemente les voy a dar una referencia. Como les dije, el libro de Griffiths, siempre y cuando uno no tenga, digamos que utilizar el formalismo de la mecánica cuántica, me parece un libro decente para algunas cosas.
Una de las cosas que tiene el libro de Griffiths, que a mí me gusta particularmente, es que tiene una introducción a la mecánica estadística cuántica bastante pedagógica, ¿cierto? Me gusta cómo hacen las cosas ahí en el libro de Griffiths, ¿cierto? Entonces explican cuáles son los estados accesibles, explican de cuántas formas, digamos, que uno puede configurar. Si usted tiene un número de n fermiones, esos n fermiones, de cuántas formas se pueden distribuir la energía total que está, por ejemplo, confinada en un gas, ¿cierto? Entonces, la energía total de ese gas, digamos que es E, de cuántas formas posibles usted se las puede distribuir. Entonces, tiene una forma muy interesante para hacer esa demostración. Yo les voy a colocar eso en las diapositivas para que ustedes lo tengan. Más sin embargo, como requerimiento del curso, para que obtengan el certificado, yo lo que necesito es que ustedes demuestren que saben obtener las funciones de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein, pero por los principios de antisimetría y de simetría del operador intercambio en mecánica cuántica, no como lo hace Griffiths. Pues simplemente como uno hace, digamos, una degustadita de la mecánica estadística cuántica, pero no es para que ustedes lo aprendan así, por lo menos no en un curso mío, ¿cierto? De pronto el curso de otra persona que le gusta las vainas así, no hay problema, pero en los míos no. La formalidad total, listo. Entonces vamos a obtener a partir de la simetría de intercambio, del operador de intercambio, vamos a obtener estados simétricos y antisimétricos, y para cada estado vamos a definir una estadística. Entonces, les voy a explicar esto de la forma más sencilla posible, que ya se los había explicado, pero pues no hay problema en volverlo a decir. Si yo tengo, por ejemplo, dos partículas en un espacio, tengo una partícula R1 acá, una partícula 1, digamos, esta partícula P1 está en la posición R1. Y en la posición R2 tengo una partícula P2. Coloquemos esto en azul acá. El principio de la simetría de intercambio básicamente es preguntar qué pasa con un estado. No voy a utilizar todavía la palabra estado para que, digamos, no se nos desmadre esto tan ligero, ¿cierto? Pero entonces vamos a utilizar la función de onda, ¿cierto? Eso no es lo ideal en este caso, pero recuerda que tenemos que ir lo más general posible. Lo más general posible es un estado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo intercambio P1 y P2 de posición? Pues básicamente P2 me queda acá y P1 me queda acá. La pregunta que yo me quiero hacer es qué pasa con el estado, o en este caso, para simplificar la situación, con la función de onda, que es la representación de un estado en una base continua, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que la función de onda para el primer conjunto de partículas es básicamente psi de R1, R2. Esta es la función de onda de una partícula P1 ubicada en la posición R1 y una partícula P2 ubicada en la posición R2. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo intercambio las partículas de posición? Va a pasar lo siguiente. Esto entonces quedaría así: R2, R1. Eso significa que ahora la partícula P1 está en la posición R2 y la partícula P2 está en la posición R1. ¿Qué cambia esto desde la perspectiva de la observación? ¿En qué cambia? No cambia nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como lo que nosotros podemos observar es la densidad de probabilidad, esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. ¿De dónde viene eso? De que las partículas son indistinguibles. Si usted las cambia de puesto, no puede notar la diferencia, ¿cierto? Entonces no hay nada característico de las partículas que le pueda decir a usted, es que la partícula P1 ahora está en R1, ahora está en R2 y no está más en R1, no hay nada. O sea que al usted calcular la conjunta, la densidad de probabilidad conjunta para usted encontrar esas dos partículas en esta región de acá, le va a dar igual.
Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Más sin embargo, al nivel más fundamental, que tiene que ver con el estado como tal, puede que la observación sea la misma, pero el estado como tal sí va a cambiar. Porque cuando usted saca la raíz cuadrada de esto que tenemos acá, da que si de R1, R2 es igual a más o menos si de R1, si de R2, R1. Lo que muestra la mecánica cuántica es que ese signo es fundamental. Y ese signo tiene que ver con la estadística de esas partículas. Es decir, si para el signo menos, usted coge y realiza diferentes ensambles de partículas, ¿cierto? Saca la estadística y se pregunta cuál es la distribución más probable para esas partículas, le va a dar Fermi-Dirac. Entonces, obviamente, si de R1, R2 es igual a E a la I teta por si de R2, R1. Yo lo escribo así porque cuando uno hace transformaciones, ya sea un intercambio o cualquier tipo de transformación, mecánica cuántica siempre adquiere una fase, ¿sí o no? Entonces, podemos decir que para teta igual a 0, tenemos la función de distribución de Bose-Einstein, que es n de epsilon igual a 1 sobre e a la beta epsilon menos 1. Y para teta igual a pi, que es cuando eso es menos 1, entonces tenemos Fermi-Dirac, que es f de e igual a 1 sobre e a la beta epsilon menos mu más 1, ¿cierto? Otra cosa que le podemos agregar a este postulado de simetría es que estas partículas de acá tienen spin entero. O sea, el spin es 1, 2, 0, 3, 4, 5. Estas partículas de acá tienen un spin múltiplo de un medio. Spin entero medios. Un medio, menos un medio, 3 medios, menos 7 medios, etcétera, etcétera. Entonces es una consecuencia de la operación de simetría en mecánica cuántica. Los bosones tienen una simetría par y los fermiones tienen una simetría impar ante, obviamente, el intercambio de posiciones de las partículas, ¿cierto? Entonces, y así es como uno construye estados para las partículas. Como obviamente, ante el intercambio de posiciones, si esta es la función de onda para un bosón, si esa es la función de onda para un bosón, por ejemplo, pues, hagamos esto. Para teta igual a 0, yo puedo expresar esto de la siguiente forma. Puedo decir que esto es igual a una función. Alejandro, esta es parte de la respuesta que le tengo que dar. Póngame mucho cuidado lo que voy a escribir acá. Esto se puede expresar como el producto de una función phi que depende de las posiciones y una función chi o chi en español, que depende de los espines de cada partícula, de S1 y S2. Esto solo se puede hacer siempre y cuando los grados de libertad spin sean completamente independientes de los grados de libertad de posición. ¿Sí me entiende? Si eso no es así, no puede hacer lo que estoy haciendo. Eso es muy importante. Esto no se puede factorizar cuando la cinemática de los electrones está afectada por el spin, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de acoplamiento spin-órbita. Para nosotros poder construir esta función en general, es una función simétrica ante el intercambio, ¿cierto? Eso significa que esta de acá tiene que ser simétrica y esta también tiene que ser simétrica. Si alguna de las dos es antisimétrica, el producto de antisimétrico, y eso no corresponde a una función de onda para un bosón. También puede ser antisimétrico y antisimétrico.
Entonces, para el caso de fermiones, ¿cómo sería para el caso de fermiones? Sería con teta igual a pi. Y acá quedaría de la siguiente forma. Esta tendría que ser, por ejemplo, antisimétrica. La general sería antisimétrica, la total sería antisimétrica. O sea que si esta es antisimétrica, esta tendría que ser simétrica ante el intercambio. Y si esta es simétrica, esta sería antisimétrica. Así es como se construyen bases, por ejemplo, en química teórica, en física del estado sólido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para un sistema de dos moléculas con spin un medio, chi de S1, S2 es igual a, puede ser igual a 1 sobre la raíz de 2 que multiplica a simétrico, coloquémosle acá, bueno, voy a utilizar un ket. El ket de S1, S2 más el ket de S2, S1. Si usted intercambia S1 por S2 no pasa nada, ¿cierto? Eso significa que para este caso chi de S1, S2 es igual a chi de S2, S1. O sea que esto es una función de onda spin simétrica y se llama un triplet. Listo. Si fuera antisimétrica, ¿cómo sería? Entonces, si fuera antisimétrica sería 1 sobre la raíz de 2 que multiplica al ket de S1, S2 menos el ket de S2, S1. Aquí cuando usted intercambia S1 y S2, entonces coge un signo menos, ¿cierto? Debido a la simetría de intercambio. Esto sería una función de onda spin antisimétrica. Y esta simétrica va acompañada por otras dos funciones de onda que son S1, S2, ¿cierto? Y son S1 barra S2 barra. Como son tres estados simétricos, se llama un triplet. Y el otro, como es un solo estado antisimétrico, se llama un singlet. Y esas son las funciones de ondas simétricas y antisimétricas que han de acompañar a la función de onda espacial, ya sea simétrica o antisimétrica. Todo esto tiene que ver con la simetría de intercambio. De ahí es de donde surge realmente la noción de función de distribución de Fermi, Dirac y de Bose-Einstein, y así lo vamos a hacer en el curso. Entonces no lo vamos a hacer como lo hace Griffiths, pero pueden ver en Griffiths simplemente es una motivación de por qué la función de Fermi, Dirac y la función de Bose-Einstein, digamos que satisfacen una restricción estadística, ¿cierto? Pero realmente eso no tiene que ver absolutamente nada, lo que está ahí no tiene que ver absolutamente nada con lo más fundamental de las partículas. Ahora tenemos que estudiar los principios de simetrización y antisimetrización. Una vez nosotros, digamos, ya hemos absorbido el hecho de que necesitamos la función de Fermi-Dirac para poder introducir mecánica cuántica en la ecuación de Boltzmann, entonces nos queda lo siguiente. Acá obviamente entonces nos queda reemplazar. Esto va a ser el gradiente de Fermi-Dirac dividido h al cubo con respecto a Q. Y lo mismo acá, gradiente con respecto a acá de Fermi-Dirac con dividido h al cubo. Ahora, antes de que prosigamos, quiero una discusión corta. Lo que pasa es que, honestamente, yo todavía no encuentro muy bien las palabras para explicar una estructura de bandas sin, digamos, recurrir a unos elementos que no hemos visto en el curso. Por eso no lo quiero hacer, ¿cierto? Entonces ese no es el diseño del curso. Entonces voy a tratar de hacer esto. Voy a explicar la banda de energía de la siguiente forma. Cuando uno está en un sólido y voy a llamar al sólido, no todos los sólidos son lo que voy a decir. Esto es solamente un sólido cristalino, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en un sólido cristalino
y que de hecho la estructura de banda solo tiene sentido para un sólido cristalino, si estamos en una dimensión, básicamente que tenemos una cadena de átomos que aparece periódicamente en el sólido. Es decir, cada A unidades vamos a encontrar un átomo. Y ese valor de A es lo que se conoce como el parámetro de red de un sólido. Esto es lo que es un sólido en una dimensión. Por ejemplo, esto podrían ser todos estos átomos, podrían ser átomos de nitrógeno, ¿cierto? O de carbono. Típicamente, a mí me interesa analizar un sólido de dos formas. Me interesa analizar el espectro de vibraciones que tiene un sólido y me interesa analizar la estructura de energía que tiene un sólido. Esas son las dos cosas que me interesa saber de un sólido, porque son las dos cosas que me dan a mí las propiedades del sólido, ¿cierto? Listo. Entonces, básicamente, cuando yo quiero hacer lo primero, que es analizar la estructura de vibración o la energía de dispersión de las vibraciones de un sólido, yo utilizo un modelo en donde conecto los átomos con resortes. Y los átomos comienzan a vibrar y todo eso, ¿sí o no? Entonces, los que quieran hacer, por ejemplo, un cálculo conmigo o con mis estudiantes de maestría de la relación de dispersión para un sólido que está vibrando, lo podemos hacer en algún momento si están interesados. Entonces, típicamente, por ejemplo, para una cadena, lo que llaman la cadena diatómica lineal, que es un átomo de un tipo, un átomo de otro tipo, intercalados. La energía contra el vector de onda, ¿de quién? En esa cadena en una dimensión, a medida que van vibrando, entonces se comprimen y se expanden los resortes, comprimen, expanden. Por esa cadena va a comenzar a propagarse una onda elástica, ¿cierto? Con vector de onda Q. Lo que yo quiero saber es cuando esa cadena, cuando esa onda se está propagando a través de la cadena diatómica, básicamente, ¿cuál es la energía de esa onda? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. Y la respuesta es la siguiente. Cuando usted soluciona este problema, ya sea clásicamente o cuánticamente, y eso tiene que ver con el teorema de Ehrenfest en mecánica cuántica, los resultados son idénticos y vienen dados de esta forma. Esta es la energía H barra omega sub Q S para una onda que se está propagando en esa cadena de átomos con una velocidad similar a la velocidad del sonido. ¿Listo? Y esta otra de acá es una energía para una onda que se está propagando en esa cadena de átomos a una velocidad parecida a la velocidad de la luz. Este S de acá lo que me dice es que me está etiquetando las diferentes ramas que tiene esta energía de acá, H sub QS. Esta se llama rama óptica por obvias razones. Y esta acá se llama rama acústica. Entonces, esto es una de las cosas que yo quiero saber sobre un sólido. No voy a indagar más en esto. La otra cosa que yo quiero saber de un sólido es la siguiente. Una vez nosotros imponemos la periodicidad que hay en un sólido, por ejemplo, en 2 dimensiones, el material más popular del universo en 2 dimensiones, ¿quién sabe cuál es? Grafeno. Grafeno. El grafeno, ¿cierto? No hay nada más popular que esa vaina ni tampoco más inútil.
Pero bueno, a nosotros los físicos nos interesa desde la perspectiva fundamental, pero con el grafeno no ha podido hacer nada, ¿cierto? Entonces, un grafeno es simplemente un hexágono de átomos de carbono, eso es lo que es un grafeno. Y cuando usted lo ve como un sólido, entonces usted ve la periodicidad de esos átomos en cuyos vértices hay carbono. Entonces, como algo así. Esto sería como un sólido periódico en 2 dimensiones. Entonces, básicamente, que se repiten. ¿Cómo es que se repite esto? Obviamente no se repite cada tanto porque acá hay una dirección ya, ¿cierto? Eso lo puede hacer usted de varias formas. Por ejemplo, usted puede coger un centro de gravedad acá, definir, por ejemplo, este vector de acá y definir este vector de acá. Y lo que usted hace para generar los otros hexágonos periódicamente es que usted traslada vectorialmente el centro de gravedad. Si este es el otro centro de gravedad, entonces existe un vector A que si usted lo suma de esta forma o si usted lo suma de esta otra, le va a generar 2 nuevos centros de gravedad. Y una vez usted esté en el centro de gravedad, en el nuevo centro de gravedad, usted puede hacer exactamente lo mismo que hizo. Define este vector y define este vector. Define este vector y define este vector. Y así, por cada traslación, usted genera 2 átomos dentro del hexágono. La pregunta es si los otros 4 átomos, ¿quién los genera? Los generan los vecinos. Este átomo de acá lo va a generar este vecino, ¿cierto? Este átomo de acá lo genera este vecino, por ejemplo. Este átomo de acá lo genera este vecino. Este átomo de acá lo genera este vecino. Así es como uno genera materiales 2D, materiales 3D por extensión. Entonces ustedes más o menos se imaginarán, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera saber de este material? Lo que yo quisiera saber de este material es principalmente para calcular propiedades de su estructura de bandas. ¿Qué es una estructura de bandas? Una estructura de bandas o una banda de energía es simple y llanamente, se los voy a explicar de la forma más, este fin de semana le estoy echando cabeza a esto, a ver cómo podía motivar, si la necesidad, es la estructura de bandas es, es una herramienta matemática, es decir, no tiene como tal, digamos, un origen físico, porque realmente la estructura de bandas simplemente es una teoría matemática que nos permite, que nos regala algo de comodidad para estudiar un problema, ¿cierto? Eso es lo que es la estructura de bandas. Entonces, yo pienso explicar la estructura de bandas de esta forma, debido a la periodicidad de los átomos en un sólido de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3. La energía de los electrones en ese sólido o en ese material está restringida a un determinado rango de energías. Eso es lo que es una estructura de bandas. Yo puedo, por ejemplo, considerar esta restricción de acá. Digamos que yo llamo a esta parte de esta banda, la voy a llamar E super 1 de K, porque esto depende del vector de onda. ¿Cuál es la restricción sobre esa banda? La restricción es que básicamente el electrón solo puede tener energía en esta región de acá. La energía por fuera de esa región está completamente prohibida. Podría tener, por ejemplo, algo similar. Podría tener otra banda de esta forma. Y por lo tanto, ahí la energía del electrón estaría restringida a este rango.
Y el espacio que hay entre esas dos funciones del vector de onda, que son las energías, ese espacio está restringido. Es decir, este espacio de acá es lo que yo llamo una banda prohibida. En ese espacio ningún electrón se le permite tener energía. Entonces esta de acá es la banda prohibida. Lo que determina el comportamiento eléctrico, ¿qué determina el comportamiento eléctrico de un material, por ejemplo? Determina qué tan ancha es esa banda verde. Supongamos que la banda roja, voy a dejar acá la banda roja al ladito, entonces esta es como la banda roja. Esta por aquí podría ser la banda verde, que es la banda prohibida. De hecho, así la van a encontrar en los libros. En los libros, por ejemplo, en el libro de Ashcroft de Estados Unidos, la van a encontrar como Forbidden Band, una banda prohibida. Y la otra banda, que es esta banda como en azulito, o moradito, pues, me quedó una bandera. ¿De qué país era esa bandera? No sé, una bandera bonita. La banda azul, es decir, el conjunto de energías que están dentro de la banda azul, que puede tener un electrón, si está en alguno de estos puntos. Típicamente esto se conoce como la banda de valencia, lo que ahorita les explicaba, que es lo mismo que como si es como si estas energías estuvieran por debajo del potencial químico o del nivel de Fermi, ¿cierto? Puedo dibujar, por ejemplo, acá el nivel de Fermi acá. Ah, bueno, Villavicencio, no hay problema. Digamos que esto es el nivel de Fermi. Todo lo que esté por debajo del nivel de Fermi es banda de valencia y por encima banda de conducción. O sea que esta roja es la banda de conducción. Lo que a nosotros nos interesa, bueno, entonces, esto es E super 2 de K, por ejemplo. Es saber qué tan angosta o qué tan ancha es esa banda. Cuando las dos bandas se tocan en el nivel de Fermi, eso significa que esa banda verde es muy, muy angosta. Y si las dos bandas, la banda superior y la banda inferior, o sea, la banda de valencia y conducción, se tocan en el nivel de Fermi para algún valor del vector de onda, ahí tenemos una fase metálica. Cuando esa banda verde es muy ancha, tenemos una fase aislante y si es intermediamente ancha o angosta, tenemos una fase semiconductora. Eso es lo que yo quiero que ustedes simplemente sepan en este momento sobre una banda de energía. Después les explico si quieren, hacemos ejercicios, ahí les mandé mis diapositivas sobre la teoría de bandas el viernes. A las personas pues que estamos haciendo algún cálculo particular, a Ana o a Joan o a Gabriel les puedo explicar en más detalle si les interesa saber esto, ¿cierto? Pero por el momento simplemente vamos a saber que a un electrón lo caracteriza su banda de energía. A veces se escribe así, como E de K también. Ahora nosotros sabemos eso. Básicamente vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué más necesitamos para poder introducir en la ecuación de Boltzmann? Necesitamos saber las derivadas de la función de Fermi, los gradientes, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer una cosa. Esta es la función de Fermi. Definimos a X como beta que multiplica de menos mu. La derivada de X con respecto a epsilon es beta y con respecto a mu es menos beta. Así, utilizando la regla de la cadena, calculamos la derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon
Y como ustedes pueden ver utilizando la regla de la cadena y estos de acá, es igual a beta por la derivada de la función de Fermi con respecto a X. Y cuando lo hacemos con respecto al potencial químico, nos da menos beta por la derivada de la función de Fermi con respecto a X. De acá, obtenemos que la derivada del potencial químico con respecto a mu es igual a menos la derivada de la función de Fermi con respecto a mu es igual a menos la derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon, ¿cierto? Es un resultado importante. Listo. Seguimos. De acá, obviamente, nosotros tenemos que el gradiente el gradiente espacial de la función de Fermi, evaluada en una banda de energía particular. Si utilizamos la regla de la cadena, entonces esto es la derivada de la función de Fermi con respecto a mu por el gradiente de mu más la derivada de la función de Fermi con respecto a la temperatura por el gradiente de temperatura. Nosotros ya sabemos qué da esto. Esto da la menos derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cuánto da la derivada de la función de Fermi con respecto a la temperatura. Podemos iniciar el cálculo acá. Entonces, la derivada de la función de Fermi es igual a la derivada de la función de Fermi con respecto a X por la derivada de la función de X con respecto a T. Pero ¿quién es X? Es beta que multiplica a epsilon menos mu. Pero ¿quién es beta? Es 1 sobre kBt. O sea que esto queda como esta derivada por la derivada de esto de acá con respecto a T. Échenle una miradita a esto 30 segundos y díganme si vamos bien. Sí, está ahí todo bien, profe. Ahora calculamos la derivada. Recuerden que la derivada con respecto a t de 1 sobre t es que menos 1 sobre t al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá colocamos el menos y acá tenemos el t al cuadrado. Aquí abajo continuamos el cálculo. Reorganizamos esto para que nos quede por acá beta. O sea que esto lo colocamos como k sub b por t, que es 1 sobre beta por t. Bueno, Por eso profe, aquí una estamos. pregunta. Señor. Me vuelve a recordar las implicaciones de considerar que el potencial químico no depende de la temperatura, por ejemplo, en esa derivada. Eh, Sí, no esto, demora, sí, repito, qué pena. sí. Pues el potencial químico en función de la temperatura es algo así. Esto es el potencial químico, esto es como algo así, ¿sí o no? Entonces, básicamente, esto está en una región. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que esto, digamos, tiene muchas implicaciones. Estamos como en esta región acá. Entonces, hacer esta derivada sí es válido en esta región. De igual forma, Joan, como nosotros vamos a ver en mecánica estadística cuántica, uno puede considerar ampliamente que el potencial químico no depende de la temperatura a temperatura intermedia siempre y cuando no hayan interacciones. Pero lo que pasa es que con interacciones esto no es válido. Pues al fin y al cabo no importa. ¿Sí me entiende? Ok, entonces estamos en una zona donde tenemos una temperatura que ni es muy baja ni muy alta para no entrar en ningún límite, ¿cierto? Es más bien entre baja e intermedia, ¿cierto? Pero no muy alta. A ver, este señor que en el dibujito que hizo, usted había dicho que el potencial químico tendía a cero cuando T tendía a cero, pero en ese dibujito no pasaba. No. El potencial químico tiende a la energía de Fermi cuando T tiende a... Eso, qué pena, ya. Es diferente. Y esta es la energía de Fermi. ¿Sí pilla? Eso, profe, ya entiendo, ya lo entendí, Gracias. Igual nosotros vamos a llegar a estas ecuaciones en mecánica estadística cuántica a todas. Sommerfeld, potencial químico, presión, calor específico. Ahí usted va a poder mirar los gráficos y todo eso. ¿Listo? Listo, bro. Entonces acá tenemos menos beta por la derivada de la función de Fermi evaluada en la estructura de bandas con respecto a X, que multiplica a E menos mu sobre T. Y esto lo podemos escribir de esta forma.
Así cuando nosotros reemplazamos aquí en este gradiente espacial de la función de Fermi nos queda así. Esta es una de las partes más fundamentales de la ecuación de Boltzmann para hacer transporte. Y les voy a explicar ya por qué. Aquí aparecen tres cosas que tenemos que analizar con gran nivel de detalle. Las dos primeras cosas son lo que se llaman los determinantes del transporte, ¿cierto? Los determinadores del transporte, o en inglés se llaman drives, o sea, los que excitan el transporte, que son el gradiente del potencial químico y el gradiente de la temperatura. Sin esos dos gradientes no hay transporte, ni tampoco esta derivada de acá, ¿cierto? Ahora, y tenemos un tercer elemento, que es esta menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía. Y esto va a aparecer una y otra vez en los cálculos que vamos a hacer. Entonces vamos a darle una interpretación a eso en algún momento. Entonces nosotros reemplazamos, vamos a reemplazar en la ecuación de Boltzmann. Ahora nos queda el gradiente con respecto al vector de onda, que es fácil por la regla de la cadena, nos vuelve a quedar la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía. Y acá simplemente nos queda este valor de acá, que significa que el gradiente con respecto acá de la estructura de bandas es igual a H barra por K. ¿Por qué coloqué este menos acá y este menos acá? Para que me quedara menos la derivada de la función de Fermi. Pero el gradiente de la estructura de bandas o de la banda de energía da simplemente H barra por la velocidad como función de K. ¿De dónde vemos nosotros eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, una banda parabólica, que es la banda característica de un metal en ausencia de interacciones, simplemente un electrón libre. Le sacamos el gradiente y después la magnitud del gradiente, nosotros obtenemos esto. Separamos esto en H barra por HK sobre M, pero HK es el momentum sobre M es la velocidad, o sea que esto da H barra por la velocidad. Eso es simplemente un caso específico para el gas de electrones libres. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar en la ecuación de Boltzmann. Ya sabemos que las densidades se reemplazan por la función de Fermi dividido esa constante de normalización al cubo que es H. Y esta diferencia, que es la diferencia que nos interesa para estudiar transporte, recuerden, es la función de cuasi equilibrio que la tenemos acá, dividido el tiempo de relajación. Ahora reemplazamos los gradientes que habíamos hallado. Factorizamos esta menos derivada de la función de Fermi con respecto a la banda de energía. Y esto nos queda la velocidad del electrón en una banda particular. El electrón se mueve a una determinada velocidad dependiendo de la banda donde se encuentre. Se llaman velocidades de banda. Listo. Y acá entonces tenemos, ¿qué tenemos? Cuando factorizamos, H barra se va con H barra, menos se va con menos, queda más. Esta velocidad de acá la factorizamos acá, nos queda E por el campo eléctrico. O sea que aquí tenemos tres determinadores del transporte. Tenemos el determinador químico del transporte, el determinador eléctrico del transporte y el determinador térmico del transporte. Listo. Y así llegamos, despejando, llegamos a lo que conocemos como la función de cuasi equilibrio. Es la que tenemos acá. Preguntas hasta ahí. Aquí hemos llegado a algo supremamente importante. Vamos a ver si tienen preguntas. Uno ahí podría tomar otra banda diferente a la parabólica. No, es que yo simplemente puse un ejemplo con la banda parabólica para, digamos, ilustrar esta relación, pero esto es una relación muy conocida en estado sólido, que el gradiente de la estructura de bandas es H barra por la velocidad de la banda. Es conocido. Eso es general para cualquier banda, Jalil, ¿sí me entiende? Ok, ok. Entonces, como ya hemos llegado a la distribución de cuasi equilibrio, ahora podemos calcular transporte. Listo. Entonces ahora ya podemos calcular transporte. Una pregunta. Ahí las fuentes están interactuando entre sí.
O sea, el campo eléctrico podría afectar el gradiente de temperatura y viceversa. Esa es una buena pregunta, bastante buena, pero en el límite de la ecuación de Boltzmann no pasa. ¿Sí me entiende? Ok, Ahora vamos a ver que en la formulación de Onsager, lo que sí afecta es que el campo eléctrico es tanto determinante para flujos de calor como para flujos de carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, obviamente cuando usted tiene un flujo de calor, entonces la temperatura, usted tiene un flujo de calor, la temperatura dentro del metal cambia y el flujo de calor está determinado por el campo eléctrico, entonces indirectamente el campo eléctrico y, y el gradiente de temperatura están relacionados, ¿cierto? Y eso nosotros ya vamos a mirar cómo se llama, eso tiene un nombre muy importante dentro de la teoría de transporte. Ya vamos para allá, listo. Mentiras, como vamos, no sé si alcance a llegar hoy, pero eso lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que esto vale mucho la pena. Esto es como un mini curso de transporte semiclásico. Entonces, creo que es una actividad interesante la que estamos haciendo. Sí, una pregunta. ¿El cambio de la función de Fermi respecto a la energía en una de las bandas tiende a cero cuando la temperatura es baja? O sea, ¿sí? Eh, le respondo eso en 5 minutos cuando llegue a una diapositiva, para no adelantarme una cosa. Listo. Listo, profe. Porque es una buena pregunta. Y tiene que ver, Joan, con por qué nosotros tenemos este menos acá y la área de la función de Fermi. ¿Por qué no nos quitamos ese menos de encima? Y por qué, digamos, insistimos tanto en este término, de la función de Fermi. Ya vamos a ver eso. ¿Por qué? Si eso contesta tu pregunta, listo. Sí, es que me preocupaba que la función de equilibrio tendía a cero, pero bueno, Em, no, no necesariamente. Eso depende de una cosa, pero podría ser. ¿Sí me entiende? listo, profe. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar varias fuentes de trabajo acá. Listo. O de cambios de energía termodinámicos. Tenemos trabajo químico, ¿sí o no? Tenemos trabajo eléctrico. Y obviamente tenemos entropía, ¿cierto? Entonces, estas son las formas, básicamente estas son las formas que determinan el transporte en el metal en el régimen de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero, en vez de trabajar la parte química y eléctrica por separado, las quiero unir. Para eso voy a decir que este campo eléctrico, como todos sabemos, es el menos gradiente de un potencial. Ahí lo tienen, ¿cierto? Ahora voy a factorizar, como tengo estos dos gradientes, factorizo menos C y dejo todo como un solo gradiente. ¿Sí o no? A este de acá, a este nuevo potencial, ojo, que es el potencial eléctrico menos el potencial químico por unidad de carga, a ese nuevo potencial lo voy a llamar phi asterisco, y eso es el potencial electroquímico, que es el mismo potencial electroquímico que aparece en las celdas de Daniel, en electroquímica, oxidorreducción, y todo es exactamente el mismo. Es un potencial, básicamente, que promueve un cambio en el número de partículas debido a contribuciones de campo eléctrico y potencial químico, ambas. Y así, nosotros escribimos esto como E por la carga de electrón por E asterisco, donde E asterisco es el campo eléctrico correspondiente al potencial, pero como electroquímico, ¿cierto? Es un campo eléctrico electroquímico, si ustedes lo quieren ver así. Es el campo eléctrico, por ejemplo, que hay una celda química, ¿cierto? Para que las partículas, los aniones y los cationes vayan de un electrodo al otro, del semielectrodo de reducción al semielectrodo de oxidación, por ejemplo, ¿cierto? O sea que acá en este caso, esta función de equilibrio, como nosotros la tenemos acá,
ya tiene dos contribuciones que producen transporte. Tienen la contribución del gradiente térmico y tienen la contribución de el gradiente de potencial electroquímico. O sea que los determinadores del transporte acá son el potencial electroquímico y el gradiente térmico. Listo. Estos son los que contribuyen al potencial, al transporte. Ahora, como obviamente en esta función de cuasi equilibrio, digamos, están consignadas tres cosas importantes que producen transporte, las cantidades de transporte han de poderse expresar en términos de esta función de cuasi equilibrio. ¿Cuáles son las tres cantidades importantes y relevantes acá? El determinador número 1, gradiente de temperatura. El número 2, campo eléctrico. Y el número 3, esta derivada que hay acá. Estas otras de acá, lo único que hacen es que aumentan o disminuyen el transporte, digamos, en determinada proporción, que son la velocidad de la banda y el tiempo de relajación, ¿cierto? Nos vamos ahora a concentrar para terminar el primer video. Ya voy a darle pausa al primer video. Nos vamos a concentrar en una cosa. Nos vamos a concentrar en esta derivada de acá. Profe, Sí, vale. ¿en qué condiciones la energía de la banda es igual al potencial químico y No la el energía, transporte no? no la energía de la banda. Usted dice por este término de acá. Sí, señor. Esa es una muy buena pregunta. Para un vector de onda particular, para que haya transporte, tiene que haber una diferencia entre la energía de la banda en ese vector de onda y el potencial químico, si no, no hay transporte mediado por temperatura. Recuerde que el transporte mediado por temperatura, y esto es muy importante, tiene que ver con las deflexiones de la función de Fermi alrededor del potencial químico. O sea que cuando hay una deflexión, esto siempre va a ser diferente de cero. ¿Sí o no? Entonces ahí contribuye. A no ser de que la banda de energía sea, digamos, tan rígida ante cambios de temperatura, por ejemplo, un aislante, que no haya contribución por parte del gradiente de temperatura. Pero típicamente esa es la condición, ¿cierto? Eso es importante. Eso era. Vamos a ver esta derivada que pitos toca, ¿sí o no? Entonces, básicamente tenemos la función de Fermi. Tenemos su derivada. Aquí calculamos la derivada y la escribimos como la menos derivada de la función de Fermi. Y lo que vamos a observar, jovencitos, es que a medida que la temperatura tiende a cero, como ahorita planteaba Joan Alexis, esta derivada de acá tiende a un delta de E menos la energía de Fermi. Para T que tiende a cero. Aquí estoy graficando para T igual a 15 Kelvin. En rojo tengo la menos derivada de la función de Fermi y en azul la función de Fermi. ¿Esto qué implica? Como esa derivada de la función, la menos derivada de la función de Fermi está premultiplicando, acá observen que eso está premultiplicando la función de cuasi equilibrio. Por lo tanto, donde esta derivada sea cero, ya no hay transporte. O sea que realmente esa derivada que nosotros tenemos ahí, si es un determinador del transporte, lo que pasa es que no es ni una fuerza externa ni nada por el estilo. Simplemente es una condición interna del sistema que se da debido, en este caso, debido al modelo. Es decir, en el transporte de Boltzmann, nosotros digamos que solamente podemos analizar el caso de transporte alrededor, lo que pasa alrededor del potencial químico μ. Cuando nos alejamos mucho del potencial químico μ, entonces realmente la ecuación de Boltzmann no tiene la capacidad de comunicarnos nada sobre transporte.
Ahora, ¿cuál es la escala de energía característica en la que esto sucede? Básicamente el ancho a media altura de esta derivada de la función de Fermi. Y ese ancho a media altura es proporcional a la constante de Boltzmann por la temperatura. Nosotros vamos a ver que a medida que disminuimos la temperatura, esto se comienza, digamos que a pronunciar más. O sea que la amplitud de esa menos derivada con respecto a epsilon comienza a ser mayor, más sin embargo, el rango de temperaturas para los cuales el transporte es válido alrededor del nivel de Fermi disminuye. Por ejemplo, este es para 10 Kelvin. Y este obviamente para 10 Kelvin, como 15 es mayor que 10, o sea que este rango, K sub BT en este caso es menor. Más sin embargo, para 10 Kelvin, esta menos derivada de la función de Fermi con respecto a Epsilon contribuye más al problema de transporte. ¿Cierto? Entonces, si ahora tenemos para 5 Kelvin, ya el rango se disminuye mucho más, obviamente. Por ejemplo, para 2 Kelvin, el rango es supremamente pequeño, más sin embargo, la contribución al transporte de esa menos derivada es muy grande. Para T igual a 1 y para 0 Kelvin, eso significa que a medida que nosotros nos vamos acercando a 0 Kelvin, lo que sucede es que solo tenemos en cuenta el transporte alrededor del nivel de Fermi o el potencial químico para temperatura finita. O sea que solo es válido el transporte alrededor del potencial químico. Esto es la definición perfecta de transporte en cuasi equilibrio. Usted obviamente puede tener un voltaje y un gradiente de temperatura. Eso no hace que usted esté por fuera del equilibrio, usted está en cuasi equilibrio. O sea que solamente importan las fluctuaciones de carga y calor alrededor del potencial químico, el resto no importa. Usted no alcanza a estar por fuera del equilibrio en estos modelos. O sea, aquí solamente el transporte, solamente importa alrededor del potencial químico. Solamente las fluctuaciones de energía alrededor del potencial. Entonces, una persona me preguntó, bueno, ¿y aumenta la temperatura? Y yo le dije, bueno, aumenta la temperatura. Cuando usted aumenta la temperatura mucho, obviamente el rango comienza a aumentar. Pero la contribución de esa menos derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon se vuelve cero. Por eso es que ese término es importante dentro de la comprensión que nosotros queremos tener de el transporte en cuasi equilibrio. Esto es transporte en cuasi equilibrio, ¿cierto? O sea, solamente alrededor del nivel de Fermi. Para cuando usted va a transportar por encima, muy por encima del nivel de Fermi, necesita ya otras cosas, como por ejemplo funciones de Green de Keldysh y cosas por el estilo. Y eso sí, eso es bastante tenaz, ¿cierto? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, sí, Jalil. Respecto a, digamos, qué proceso limita entonces el hecho de que cuando se acerquemos a temperatura cero, digamos que eso no tiende a infinito. No le escucho bien, ¿me repite? ¿Qué proceso limita el hecho de que cuando nos acercamos a temperatura nula eso tienda a infinito? No, porque eso es simplemente la definición de un delta. Se volvió un delta. Y ese delta tiene sentido siempre y cuando esté dentro de una integral. Porque aunque eso tiende a infinito, su área, recuerda la definición de delta. La definición de delta es que es una singularidad en un punto cuya área es finita. ¿Sí o no? Ah, ok, sí. Ya es que aparece ahí en la integral, sí. Entonces, cuando aparece dentro de la integral no hay problema, ¿cierto? Es una función de distribución. Sí, es que no, estaba confundido porque pensé que estaba fuera, pero no, sí. Ahora, vamos a revisar cuáles son esas cantidades de transporte que podemos evaluar usando la función de densidad de cuasi equilibrio, ¿cierto? Entonces, sí, son básicamente flujo de carga y flujo de calor. Entonces, pero en este momento va a parar el video. Listo.